títulos como La Patria, los hombres y el coraje, Corresponsales en acción, Historia del periodismo argentino, y libros de próceres y personalidades destacadas como Mitre, Manuel Belgrano, José de San Martín, Güemes, Pellegrini, y quien nos compete en esta jornada, Leandro Nicéforo Alem. Entre sus distinciones y reconocimientos, en el 2014 ganó el premio CONEX, el diploma al mérito a las letras argentinas en la rama de historia. En el año 2017 recibió la jerarquía honorífica de Comodoro de Marina por el subjefe de la Armada Argentina, Miguel Ángel Máscolo. En el año 2018 recibió la mención de honor general don José de San Martín por el Honorable Senado de la Nación. Y en el año 2019 recibió la distinción de oficial de Estado Mayor por su labor como historiador militar. Habiendo dado algunas generalidades, concluyo con mi parte y de vuelta le agradezco, doctor De Marco, va a ser un placer escucharlo. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye bien? Agradezco mucho la invitación y la iniciativa. Yo manifiesto que me siento particularmente entusiasmado porque la organizan jóvenes que tienen interés por la política, que es una cosa sumamente importante y diría yo que significativa para el país hoy, y sería deseable que fuesen muchos aquellos que toman la iniciativa de ocuparse por las cuestiones de nuestra patria. Agradezco que entre los presentes está el doctor Diego Barovero, presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano, mi antiguo amigo y colega, el doctor Isidro González Rojas, y por supuesto mi hija Carolina De Marco, que ha trasnochado, se encuentra en Bruselas, de manera que supongo que deben ser más de las 12 de la noche, y ha querido escucharme. En realidad, yo quiero señalar que si bien no pertenezco a la fila del radicalismo, he tenido, mis padres han sido radicales de pura cepa, y que en muchas ocasiones en mi casa se hablaba bastante de las figuras clave del radicalismo, no solamente de Don Leandro, sino de Irigoyen, obviamente. Mi madre manifestaba irigoyenista, ¿no? Porque ustedes recordarán que en aquella época había personalistas y antipersonalistas, y mi padre también era un buen seguidor del radicalismo. Por otra parte, yo tuve la satisfacción, se lo digo a los que comienzan a militar en la política, de entrevistar a dos grandes presidentes radicales. Yo durante mucho tiempo estuve en el diario La Capital de Rosario, fui jefe de editoriales y secretario general de redacción, de manera tal que cuando era un simple cronista lo entrevisté al doctor Ilia y realmente quedé encantado, ¿no? Como hombre joven, de la sencillez de aquel ciudadano que sin ningún tipo de problema se prestó a una conversación totalmente llana y hablando con principios éticos que realmente eran muy destacables. Y el segundo fue Raúl Alfonsín. Yo tuve la satisfacción de entrevistarlo entre los primeros periodistas, porque era la época en que recién se hacía cargo y entonces no tenía tantos problemas como los que recibió después. De manera que recuerdo que cuando fuimos con el director del diario La Capital a la presidencia de la Nación, Alfonsín tenía tiempo para charlar, una cosa que a mí me asombró mucho, y habremos estado hablando 40 minutos sobre política, sobre historia, sobre distintas cuestiones. Bueno, quería hacer esta breve introducción, tampoco quiero perder más tiempo en recuerdos personales, pero que me son muy gratos, y entonces sí, entrar a hablar de Leandro Alem, de este personaje que representa para los argentinos algunos valores que lamentablemente no se puede decir que se han perdido. Existen muchas personas que lo poseen felizmente, pero que como sociedad debiéramos tener en cuenta en los grandes desafíos que tenemos cotidianamente. Porque Alem era un hombre de coraje, era un hombre de gran honradez, era un republicano convencido. Toda su trayectoria estuvo asignada por esos principios, aparte de que los grandes sufrimientos de la vida no le hicieron claudicar nunca en su propósito de servir a la República.
Todos saben que Alem nació en un hogar que le deparó una niñez muy triste, porque él nació en marzo de 1842, en la época del gobierno de la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Su padre pertenecía a la célebre y bastante siniestra Sociedad Popular Restauradora, de manera tal que no sabemos qué grado de participación tuvo con los demás mazorqueros, Salomón, Troncoso, Badía, en algunas de las represiones que sufrían los unitarios, pero sí se saben que esta gente de tanto en tanto procedía de una manera bastante dura, como se decía en la época, tocando violín y violón, es decir, degollando con un cuchillo mellado, ¿no es cierto? Cuando cae Rosas, su padre y los demás integrantes de la Sociedad Popular Restauradora, francamente, son dejados, es decir, no son molestados, hasta que cometen la terrible torpeza, entre comillas, de participar cuando Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina, de ponerse del lado de los federales porteños, es decir, de los que se oponían a que Buenos Aires se apartase. Y en ese momento, después de bastante tiempo de los acontecimientos que se le imputaron, fueron detenidos, juzgados rápidamente y sometidos al último suplicio y ahorcados. La imagen de su padre ahorcado lo acompañó a Alem toda su vida. Y realmente también lo hizo en un momento dado, cuando ingresa a la universidad, hacer una pequeña modificación a su apellido. Su apellido originariamente era Alem, su papá era pulpero, ¿verdad? Y era muy conocido por ese apellido, era el apellido de un mazorquero. Y él cambia la N por la M, ¿no es cierto? Y transforma su apellido en Alem. Quiero señalar como una cuestión anecdótica que la famosa N, que algunos le atribuyen al nombre de Nicéforo y otros se develan, ¿no es cierto?, tratando de ver cuál era el segundo nombre de Alem, si era un nombre de los que se acostumbraba a poner en la época cuando se confirmaba a los chicos, pero sinceramente los estudios caligráficos demuestran que es una patita que él le hacía a la firma y que el nombre no aparece en ninguna parte, no es, digamos, no es un nombre de pila. Alem tuvo una niñez obviamente triste, ¿verdad?, de mucha pobreza. Su madre debió a doña Tomasa Ponce hacerse cargo de él, de su hermana, de su hermano menor, pero de todas maneras nunca fue rechazado por sus compañeros que cuando él era un adolescente, o tal vez un poquito más que cuando comienza sus estudios preparatorios para la universidad, lo acogen plenamente. Era una generación brillante, hombres que después iban a enfrentar duramente en las luchas políticas, entre los que podemos señalar a Miguel Cané, Carlos Pellegrini, ¿verdad? Y bueno, y otros tantos, cuyos nombres todavía se mantienen en la vida argentina a través de sus descendientes, y que se afiliaron casi en su mayoría al partido de Adolfo Alsina, es decir, que era un partido autonomista, un partido provincial que se oponía al nacionalismo mitrista. A Mitre estos jóvenes no lo querían y, como digo, se enrolaron enseguida en la fila del autonomismo. El jefe de los autonomistas era Adolfo Alsina. Adolfo Alsina encantaba a la juventud de aquella época, porque la juventud entonces era de armas llevar, ¿no? Un joven nunca salía de su casa si no calzaba una faca o un revólver Le Bourget, de manera tal que, y Alsina era muy partidario de esos gestos digamos así, de virilidad para la época, de ir a un comité, si alguno por ahí se atrevía a decirle alguna cosa, a zamarrearlo y demás. Pero por otro lado, y más allá de esas cuestiones de demostración de fuerza física y de coraje, lo que tenía Alsina, que es que sostenía los principios
de la gente de Buenos Aires, ¿verdad? Que realmente quería que la provincia se mantuviese completamente, no absolutamente apartada del país, por supuesto formando parte de él, pero manteniendo sus principios autonómicos. Mientras Alén participaba de esos escarceos políticos juveniles, ingresa a la universidad, estudia Derecho, se inscribe en el primer año de Derecho, pero en ese momento estalla la guerra con el Paraguay, se presenta voluntario. Como no tenía dinero para comprarse los uniformes que entonces se tenían que pagar los oficiales, se anota en La Vanguardia, ¿verdad? Con el general Hornos, que entre paréntesis no sabía leer ni escribir, sino hacer solamente la rúbrica. Entonces él ponía la rúbrica de su firma y un ayudante ponía su nombre y apellido. Alén fue ayudante de este personaje en la guerra del Paraguay, del general Hornos, y estuvo en las acciones de vanguardia. Hasta que un año después que comenzó la guerra se enfermó, pidió la baja y terminó sus estudios de Derecho. Y ya se incorporó activamente a la política, una política militante, dura, y como digo, en una época en que no existía la tranquilidad electoral que hoy tenemos, ¿no es cierto?, donde prácticamente no se registran, prácticamente, ya no se registran incidentes en las urnas, ni mucho menos, la gente vota con toda libertad y con tranquilidad, ¿no es cierto?, sin que se produzcan dificultades. Pero en aquella época era a quién se tomaba primero la mesa de la parroquia, donde se votaba de una manera, se practicaba el voto cantado, ¿verdad? Es decir, que tomaba primero la mesa, la rodeaba, ¿verdad? Y desenfundaban revólveres y pistolas, se hacían las listas a piacere y salía el candidato que primero había logrado tomar el atrio electoral. De esa manera actuaban los nacionalistas y los autonomistas. De todas maneras, en uno de esos comicios, como todos, Alén obtiene primero un cargo de diputado provincial, se empieza a destacar como orador, y en 1874, justamente cuando se produce una revolución de Mitre contra el presidente Sarmiento, en el momento que le iba a entregar el mando a Nicolás Avellaneda, él asume una diputación nacional. Y ahí se empieza a destacar un pensamiento republicano muy destacado en Alén, ¿verdad? Los discursos de Alén son en general muy fundados y diría yo que en un momento en que había tantos oradores parlamentarios, él se destacaba mucho. Lo único que ocurría con Alén y que le jugaba en contra como orador era que tenía una dificultad, como una especie de asma, que tal vez los psicólogos de hoy en día podían explicar como alguna secuela de los sufrimientos que él había padecido con motivo de la muerte de su padre, ¿verdad? De verlo ahorcado, de tantas otras cosas, de manera que él se fatigaba cuando hablaba. Y de todas maneras, se ve que eso no lo arredraba porque los discursos eran muy largos y muy conceptuoso. Realmente da gusto ver cómo él se planteaba en una época en que no resultaba tan frecuente los grandes problemas de la democracia y cómo él veía que a futuro tenían que ser resueltos, ¿no es cierto? En aquellos tiempos, en el año 1877, se produce un acontecimiento que es el siguiente. Los partidos políticos estaban completamente opuestos y se procura que se concilien los partidos, que se haga una especie de arreglo para que no se sigan atacando y matando en las elecciones, ¿verdad? Y para que hubiese cierta paz en el país. Alsina enseguida se prestó a eso. Lamentablemente Alsina 2 veces había sido candidato a presidente y las 2 había dejado, ¿no es cierto?, había abandonado antes de llegar a los comicios la posibilidad de serlo, y esto provocó que los jóvenes se manifestasen primero
algo alejado de Alsina y que finalmente rompieran y crearan un nuevo partido, el Partido Republicano. Era un partido juvenil del cual Alem era uno de los, digamos, impulsores y de los principales líderes. Estamos hablando de grupos pequeños, ¿verdad? No de masas. Era una época en que eran pocas las personas que se ocupaban de la política. Justamente es entonces cuando Alem, que después de ser diputado nacional pasa a ser diputado provincial, es designado para hablar, entre otros legisladores, en los debates que se realizan con el objeto de definir el problema de la capital de la República. Como ustedes recordarán, desde 1862, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, era la sede conjunta de las autoridades nacionales y provinciales, lo cual generaba una serie de problemas, a pesar de que se había firmado una denominada ley de compromiso. Y se consideraba indispensable terminar con esa cuestión. La inmensa mayoría de los legisladores apostaban a la postura oficial del presidente Roca, que era del recién designado joven presidente Roca, que era federalizar la ciudad de Buenos Aires. Alem fue el único de todos los legisladores de la provincia de Buenos Aires que presionaron para ver si cedían o no el territorio, que se negó terminantemente y pronunció una serie de discursos realmente notables, ¿no? En el diario de sesiones ustedes ven que se dice el doctor Alem pide un receso porque se fatiga, ¿no? Pero y continuaba por horas, y el argumento fue el siguiente. Uno lamentablemente se da cuenta que tuvo razón, pero fue en solitario, porque casi todos sus colegas, algunos tan notables como José Hernández, el autor de Martín Fierro, estaban en otra postura, en la postura de entregar la ciudad de Buenos Aires. Y Alem decía, si Buenos Aires pasa a ser la capital de la República, el país va a perder absolutamente el federalismo. Se va a convertir un poco la idea que después expresó una, digamos, una metáfora brillante Martínez de Estrada, pero la idea de Alem era que al convertirse Buenos Aires en la cabeza del país, se iba a crear un monstruo macrocéfalo, ¿verdad? Donde iba a recaer toda la sabiduría, el dinero, la industria, los comercios, etcétera, en detrimento del interior. Y de esa manera se iba a perjudicar no solamente la provincia de Buenos Aires, sino el desarrollo natural del federalismo en el país. Por cierto, fue absolutamente derrotado, como digo, ¿no? Pero hoy por hoy creo que todos sabemos que la solución que se decidió en ese momento no fue la mejor para el país. Y que desgraciadamente estamos viviendo esa macrocefalía que para todos es dañina. A partir de ese momento, Alem se retiró por varios años de la vida pública. Entró en una pobreza tremenda porque él era abogado, un abogado que, no, digamos así, que no tenía una gran vocación por el ejercicio de la profesión, sino que lo hacía solamente para subsistir. Estuvo durante unos 6 o 7 años solamente dedicado a la profesión de abogado, y junto con otro socio, ¿verdad? Que era una persona conocida en el Foro de Buenos Aires, y recién reaparece Alem cuando el país entra en una crisis moral, económica y política terrible. Como ustedes recordarán, en el año 1889 empieza a ser crisis digamos, empiezan a hacer crisis la cantidad de medidas inadecuadas y de negocios, etcétera, que había prohijado el presidente Miguel Juárez Celman. La Argentina, si bien había alcanzado un desarrollo material muy notable, se había embarcado en una deuda externa tremenda, había encarado una cantidad de obras públicas y paralelamente con eso, el país vivía en una permanente especulación económica de la que participaban todos. Había también una
declinación moral muy notable. Y es en ese momento cuando distintos partidos políticos que no pertenecen al Partido Autonomista Nacional, que encabezaba Roca, se constituyen en una especie de fuerza cívica, redentora, como se decía en la época, con el propósito de tratar de terminar con el régimen o por lo menos de ponerle freno. Y es cuando se crea la Unión Cívica, en la que entran, digamos, socios que no se iban a llevar bien al final, porque tenían edades distintas, ideas distintas y compromisos políticos distintos, ya que uno de los fundadores de la Unión Cívica era Bartolomé Mitre, que estaba enfrentado con gran parte de los antiguos alcinistas, de manera tal que, bueno, y también representantes de otras corrientes, como los católicos, a través de Gorostiaga, de José Manuel Estrada. Sin embargo, fue un movimiento, como digo, de carácter redentor, con un objetivo de modificar la situación política del país. Y es a raíz de eso que cuentan con un gran apoyo popular, ¿verdad? Se realizan en Buenos Aires, como ustedes recordarán, tal vez, esos dos grandes mitines donde asisten notable cantidad de personas de todas las condiciones sociales para reclamar una nueva era de orden, de paz y sobre todo de pureza cívica, que en el fondo no se traduce en grandes cambios, porque el régimen no acepta sinceramente ningún tipo de apelación moral. Por eso que finalmente se decide participar en una revolución armada, y que es la que estalla el 26 de julio de 1890, en la cual Alem fue uno de los promotores y jefe civil, ¿no? Pero lamentablemente esa fue una revolución mal planeada, donde hubo traidores en el seno de la revolución, ¿verdad? Empezó muerta porque se encerraron en el parque de artillería, y es decir, que de ahí no podían prácticamente salir. Participaban personas que no tenían demasiada preparación militar, eran muy pocos relativamente los militares que estaban en la parte de adentro del parque, ¿verdad? Había muchos jóvenes que tal vez era la primera vez que empuñaban un fusil, y, por ejemplo, como cuenta Ángel Gallardo, que antes de ir al parque de artillería pasó por una casa de venta de armas y se compró un revólver, es decir, que él no sabía ni disparar, pero toda esa juventud fue a entregar, bueno, a poner el pecho en lo que consideraba un movimiento cívico de redención. La revuelta fue vencida enseguida por el ministro de Guerra, el general de Valle, el vicepresidente Pellegrini, mientras Juárez Selman se iba hasta Campana en ferrocarril, ¿verdad? Pero fue tal, digamos, la repercusión digamos, de esta revolución y los reclamos, etcétera, que finalmente Juárez Selman se ve obligado a renunciar y quedará al frente del país el doctor Carlos Pellegrini. Acá, en este momento, es cuando se van a producir los primeros, digamos, grandes choques entre las distintas fuerzas que componen la Unión Cívica, y sobre todo entre Alem y Mitre. Mitre había sido el antiguo jefe de Alem en la Guerra del Paraguay, pero, como digo, no se llevaban bien históricamente desde los tiempos del autonomismo. Mitre se había ido a Europa al saber que se estaba organizando la revolución para no quemarse, porque quería ser de nuevo presidente de la República, y cuando vuelve, ¿no?, la gente lo recibe con grandes manifestaciones, hasta el propio Alem piensa que es una solución que Mitre sea presidente, pero enseguida Mitre es visitado por el general Roca, ¿verdad? Y Roca inmediatamente lo convence de que con Alem no se puede gobernar, porque es una figura disruptiva, ¿verdad? Y que el país necesita paz, necesita orden, necesita tranquilidad, etc. Y acuerdan
que van a postular otro candidato a presidente y lo dejan de lado a Alem. Esto, como ustedes saben, va a dar lugar a que se constituya, meses más tarde, en la ciudad de Rosario, la Unión Cívica Radical. Es decir, se le agrega el aditamento de radical, ¿verdad? Porque significaba como una especie de corte digamos, una tradicional manera de hacer política para generar otra en la que tuviese una prevalencia muy grande la decencia cívica y también llevar al gobierno los principios republicanos que casi todos los radicales de aquella época profesaba. La verdad que ahí es donde Alem se convierte en un líder popular. Su paso por sus grandes giras por ferrocarriles, que en esa época, como ustedes saben, funcionaban muy bien y prácticamente en los distintos rumbos del país, en cada pueblo al cual llegaba el tren de Alem, recibía grandes manifestaciones, había un fervor cívico muy grande, y se llegó a pensar que en la próxima renovación presidencial Alem podía alcanzar la presidencia. Pero Alem en ese momento optó de nuevo por no esperar, sino más bien organizó él mismo una nueva respuesta armada para resolver los problemas que presentaba el país, ¿no? Y va a ser mediante la organización de una de las más grandes revoluciones que tienen lugar en la Argentina, ¿no? La revolución de julio y de septiembre de 1893. En dos ocasiones se levanta el país. Esta es muy superior desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de la participación cívica que la de 1890. Prácticamente hay distintos focos en el país y Alem va a constituir el centro de sus operaciones en la ciudad de Rosario, donde realmente tuvieron lugar unos combates muy, muy duros. Participó también la Marina de Guerra, ¿verdad? Ahí combatieron buques leales y buques revolucionarios en el río Paraná. Además, había cantones en todas las calles céntricas de la ciudad, la gente, los cívicos que empuñaban su Remington, ¿verdad? Ahí surge la Cruz Roja con sus banderas, tratando de salvar a los heridos que caían por racimos en las calles. Y Alem, cuando ya la revolución fue vencida por las tropas de línea, él empezó a escapar a través de los techos del centro de mi ciudad de Rosario, que conozco muy bien esa parte antigua, ¿verdad? Esas casas que todavía se mantienen, hasta que en un momento dado, al ver que continuaba la represión y que era muy dura, él se va a rendir y con aquella frase, aquí no ha pasado nada, guarden las armas para la próxima vez. Pero había pasado, porque habían muerto muchas personas del bando radical y también del bando del gobierno. Esto significó la prisión de Alem en Rosario, aunque corro el riesgo de parecer más viejo de lo que soy. Les cuento que en una ocasión, en el mismo diario donde yo me desempeñaba, en el diario La Capital, había un señor que había sido tipógrafo del diario y que en aquella época tendría, bueno, estoy hablando de hace cerca de 40 años atrás, ¿verdad? Tendría 90 años. Y entonces me dijeron que ¿por qué no lo entrevistaba? Era un señor que se llamaba Antonio Molina. Lo fui a entrevistar y me mostró algunas cosas y entre ellos algunos elementos de ropa íntima de Alem, porque él era, ¿verdad?, un radical convencido a quien sus correligionarios le habían encargado que no le dejase faltar al doctor Alem ni cigarros, ¿no es cierto?, ni ropa limpia, ni comida. Después de eso, Alem pierde su condición de senador nacional, ¿verdad? Entra en un vórtice, digamos, de tristeza, tenía grandes problemas con Hipólito Yrigoyen,
hasta se consideraba traicionado por Irigoyen. En realidad eran dos personalidades muy distintas. Alem era un hombre, en cierta manera, y esto no va en detrimento de su personalidad, todo lo contrario, era un hombre ingenuo en algunos aspectos. Y a veces la política no requiere solamente de personas de buena voluntad, sino que también requiere manejarse con determinados rasgos de, ¿no es cierto?, de inteligencia, de viveza, que era lo que le sobraba a Irigoyen. Irigoyen, desde su manera de ser tan silenciosa, ¿verdad?, el famoso peludo, como le dirían, ¿verdad?, el que estaba, que lo dibujaban las publicaciones satíricas de la época como el peludo que salía de la cueva en determinadas ocasiones. Él dirigía un partido, ¿verdad?, y tenía que manejarlo de una manera en que digamos, combinasen alianza y como se estableciesen acuerdos, y esto Alem lo consideraba una traición, ¿verdad? Y eso lo amargó muchísimo, y eso fue lo que, unido a las deudas que tenía, porque era un hombre que realmente nunca le había sacado un peso a la política, de una pobreza absoluta, ¿verdad? Siempre vestido de negro, con su larga barba blanca, sin recursos, ¿verdad?, a veces hasta pasando hambre, de manera tal que él vivía realmente en una situación anímica muy especial cuando se va a producir el desenlace de su vida, una vida que todavía era joven y todavía planteaba muchas posibilidades. Para más, porque la historia tampoco es toda de figuras de bronce, ¿verdad? No somos de bronce, no eran de bronce nuestros antepasados, perdón. De manera que él también tenía algunos problemas de índole familiar que lo afectaron mucho. Uno de ellos era el mal desempeño o el revoltoso desempeño de su hijo Leandro, ¿verdad?, que había sido cadete del colegio militar y que después de la revolución del 93 había sido expulsado y que le daba algunos dolores de cabeza, ¿verdad? Por otra parte, como digo, tenía esa aprehensión respecto de Irigoyen, de manera tal que en una ocasión, justamente, ustedes organizaron este encuentro para rememorar el día de la muerte de Alem, ¿verdad? Cuando Alem reúne a todos sus amigos, organiza realmente toda una... prepara, digamos así, una escena, pero en el sentido de que su cadáver no fuera, digamos, ajado, que hubiese, quería dar un cierto orden al final de su vida, cuando ya había decidido ponerle fin. Y fue entonces que tal vez algunos de ustedes recuerdan el episodio cuando él convoca a sus amigos, ¿verdad?, a su casa, a algunos los hace quedar en una habitación, a otros los hace pasar a otra, luego dice, reúnanse todos aquí que ya vuelvo, ¿verdad? Y en ese momento sale a la calle, sube al coche que había pedido, y cuando el coche empezó a correr por las calles de Buenos Aires, es decir, cuando el ruido del adoquinado y el movimiento de las ruedas hacía que no se pudiese oír un disparo, él se coloca el revólver que llevaba, un revólver Refugié, se lo apunta en la sien, se dispara, ¿verdad? Pero había pensado que no debía escucharlo el cochero hasta que llegasen a destino, porque le había indicado al cochero que lo trasladara hasta el Club del Progreso. Ahí en el Club del Progreso, él sabía que estaban sus amigos y sus adversarios, pero en realidad hasta sus más grandes adversarios tenían un gran afecto personal por Alem, de manera tal que cuando llega el coche al Club del Progreso, que no estaba ubicado en la calle Sarmiento como ahora, sino
en la Avenida de Mayo, ahí cerca de la Avenida de Mayo, y el cochero abre la puerta, cae el cadáver de Alem. Y lo colocan en una mesa que todavía está en el Club de Progreso, de alguna vez van de visita, en la calle Sarmiento, ¿no? Y bueno, ese fue el fin de Leandro Alem. Todo el país, como dice Félix Luna en su célebre, no sé si ustedes recuerdan ese disco que él grabó junto con Ariel Ramírez, que se llama Los Caudillos, él dice, toda la Argentina oyó ese balazo. Y esa expresión poética es muy real, porque realmente la muerte de Alem causó una impresión tremenda y todos lo sintieron, ¿verdad? No hubo ni los adversarios más tenaces se alegraron de la muerte de Alem. Alem dejó entre sus ropas un sobre con lo que después se denominó testamento político. Yo no voy a entrar a detallar qué decía esa verdadera lección de ética política, pero está aquella célebre frase, ¿verdad? Dirigida tanto a su hijo como a los jóvenes, como en realidad al país entero. Que se rompa, pero que no se doble. Es decir, ¿no es cierto?, no inclinarse ante el poder, defender los propios principios, ser austero, ser decente, y sosteniendo esos principios, romperse, pero no doblarse, no inclinarse. De modo tal que es una gran figura de la democracia argentina, yo creo que tenemos que reivindicarlo siempre, un hombre que cometió muchos errores, pero que también dio muchas lecciones. Y creo que en estos momentos necesitamos más que nunca de ejemplos como el de Alem. Por eso, estimados jóvenes de la Juventud Radical de Zárate, yo les mando un abrazo, les deseo que realmente mantengan estos principios de los padres del radicalismo, de todos, no solamente de Alem, y de las distintas vertientes, de los de antaño y los más cercanos, para servir al país y a los preceptos democráticos que tanta falta nos hace sostener. Y ahora me quedo, si ustedes tienen tiempo, para alguna pregunta que pueda suscitarse. Doctor De Marco, gracias. Realmente resume el análisis que no deja lugar a preguntas porque quedó todo bien detallado, sus comienzos en la política, cómo encara la revolución, su diferencia con Irigoyen, hasta su muerte, la verdad, excelente, doctor. Si usted me permite, a mí me gustaría después subir esta reunión a las redes y poder compartirla con los demás afiliados que por ahí no pudieron sumarse. Yo no he oído muy bien. No, que le decía que excelente su relato y que en lo posible, si usted me permite, subir luego esta reunión a las redes sociales para compartirla con los demás afiliados que no pudieron sumarse hoy. ¿Cómo no? Pero bueno, la pregunta mía tiene que ver más que nada con una nota que yo leí de usted del año 2015, que decía que Alem se sentiría como decepcionado de la dirigencia política de hoy en día. ¿Usted cree que si hoy estuviera Alem aquí con nosotros, qué es lo que más le decepcionaría? ¿La corrupción? ¿La indiferencia? Mire, yo estoy dando esta exposición como historiador y los historiadores tenemos prohibido imaginar lo que hubieran dicho los dirigentes del pasado, ¿verdad? Eso nos está vedado, porque nosotros nos manejamos con documentos, con elementos concretos y no con suposiciones. Pero como ciudadano, es decir, dejando de lado que yo no podría decir qué hubiese pensado Alem en estas circunstancias, porque realmente no soy adivino, creo que obviamente
él, primero que Alem era un hombre de otro tiempo. Esa es una cuestión que tenemos que señalar, ¿no es cierto? Señalar y subrayar. Las circunstancias de Alem no fueron las nuestras, ni las de San Martín fueron las nuestras, ni las de otros personajes de la historia. Ellos vivieron en su tiempo con ideas diferentes, con costumbres diferentes, porque uno se podría preguntar, ¿qué diría Alem si ve circular por la calle una señora con la pollera corta? Una tontería, pero a él lo hubiera escandalizado. ¿Por qué? Porque en aquella época era algo absolutamente inadmisible. O por ahí, tal vez cualquier otra conducta que a ustedes se les pueda ocurrir, porque eran hombres que comían distinto, se jugaban la vida de manera distinta, vivían muy poco, tenían muchas dificultades. Realmente, si uno se pone a pensar, la vida de todos ellos, aún los más encumbrados, fue realmente muy dura. No había luz eléctrica, no había antibióticos, no había absolutamente nada. Vivían, digamos, muy indefensos frente a la realidad en que se hallaban. Y más aún, como digo, desde el punto de vista de las prácticas políticas y de la violencia política que había en la época. De todas maneras, yo creo que tal vez digo como ciudadano, se preocuparía, supongo, frente a situaciones que realmente demuestran que han regido, rigen, y desde hace muchísimo tiempo, aquellas cosas que él tanto denunció, corrupción, ¿verdad? Él que era un hombre absolutamente impoluto, totalmente honrado, que murió en la más completa pobreza, ¿verdad? Pienso que eso lo desilusionaría, que desilusionaría algunos pactos espurios. Hay tantas cosas que tal vez no le gustarían, pero eso es una cosa que uno no puede, es hacer adivinación. Eso es lo que tenemos los historiadores. Lamentablemente, el pasado se nos presenta como una, ¿cómo puedo decir? Como una especie de suplicio de Tántalo. Lo tenemos ahí. Contamos con unos pocos documentos. No tenemos ni las voces de esos personajes. Por ahí hay algún discurso de Irigoyen grabado, pero estamos hablando de muchos años después de la muerte de Alem. No tenemos más que cartas, ¿no? Y muy pocas. Este es un país que pierde sus archivos, que ha tirado impunemente colecciones enteras. Entonces, muchas veces quedan grandes vacíos. Se sabe mucho menos, ¿no es cierto?, de lo que uno desearía conocer. Con esos elementos tenemos que tratar de interpretar la historia de los historiadores. Perfecto. Si alguien más tiene alguna pregunta, está también el vicepresidente. Yo tenía una pregunta para hacerle. Zárate, Carlos Bordachar. Iván, sí. Al doctor De Marco, quería consultarle, haciendo hincapié en lo que mencionaba, de que en la época del Partido Autonomista Nacional, de Roca, de Figueroa Alcorta, de Alsina, eran momentos en los que la juventud salía siempre con alguna estructura de defensa armada. Preguntarle qué mensaje o qué incentivo nos puede dar usted de su experiencia y desde todo lo que ha leído y todo lo que ha trabajado para los jóvenes en la política, porque es verdad, la juventud de hoy en día milita de una manera distinta a la que se militaba en ese momento, incluso distinta a la que se militaba en los 60, 70, donde también las juventudes podían asociarse a la lucha armada, pero hoy en día es una militancia más de aprendizaje, de formación. Dos preguntas serían, ¿cuáles son las iniciativas o las recomendaciones que nos da a nosotros como juventud? ¿Y por qué cree usted que la juventud hoy en día está tan desencantada con la política? Porque realmente no se ven volúmenes tan masivos como en estos momentos, más que nada en los 60, en los 70, de militancia juvenil. ¿Por qué cree usted? ¿Cree que es la decadencia de las ideologías? ¿Cree que no hay un proyecto político o no hay referentes políticos que nos motiven en la política más allá de aquellos a quienes nos gusta?
Eso solo, y bueno, de vuelta agradecerle por la leccionadora que fue la charla. Sí, yo creo que hay un poco de todo eso. Realmente, durante muchos años la política se ha convertido para muchas personas que estudian, que trabajan, que se esfuerzan, ¿verdad? Y sobre todo en el caso de los jóvenes, como algo, como si fuera algo espurio e indeseable. Pero la mejor manera de mejorar las cosas es metiéndose en la lucha, ¿no es cierto? En la lucha en el buen sentido, no esa lucha de revólver y de dagas, que ya ahora no tiene sentido, felizmente, ¿verdad? Sino en formarse, en instruirse y en preocuparse por los grandes problemas del país. No tener esa actitud, digamos, puramente de satisfacción individual. Tenemos que darle algo, ¿no es cierto?, a nuestra comunidad, a nuestros ciudadanos. Y eso obviamente se hace con dedicación, sin perjuicio de que cada uno desarrolle sus actividades. La política no puede ser una simple profesión para ganarse unos pesos, para estar prendido de la, ¿no es cierto?, de la ubre del Estado, sino lo que se trata es de trabajar para servirla desde un punto de vista más profundo y más significativo, más patriótico, ¿verdad? Yo creo que eso sería lo que hay que hacer. Y después hay que trabajar como trabajaban ellos, en el sentido de ir reuniendo gente y demás. Yo sé que para ustedes debe ser bastante deprimente, porque en general los jóvenes, no solamente acá, sino también en el resto del mundo, hoy por hoy están viviendo una situación de confusión que hace que no les interesen determinadas cosas, ya no se lee demasiado, no se mira al pasado. El pasado no es que haya que tomarlo al pie de la letra, pero sí sirve para enseñar, para no tropezarse con la misma piedra, ¿no? De manera tal que hay una serie de conductas que nosotros tenemos que incentivar. Ustedes tienen realmente, muchachos y chicas, yo creo que algo muy valioso, que están metidos en esta acción. Una acción que a veces los debe deprimir, a veces los debe hacer sentir solos, ¿verdad? O como ajenos a una realidad que no se preocupa por estas cuestiones. Pero no hay que aflojar, porque si todos lo hiciesen, esto sería un desastre. Lamentablemente no contribuye, debemos reconocerlo. Yo veo algunos rostros de personas, no sé si de mi edad, por supuesto, tal vez no, pero cercanos en el tiempo, y nosotros vivimos otra realidad, otra escuela, otros intereses cívicos. Se partía de la escuela donde se nos enseñaba la vida de nuestros próceres, pero también la Constitución Nacional. Yo recuerdo siempre mi madre, que era una persona que no, luego hizo estudios universitarios, pero ella se acordaba perfectamente y yo que era un estudiante de Derecho, ella me corregía a veces, cuando yo estaba estudiando Derecho Constitucional, se metía y me preguntaba, decime, ¿cómo está integrado el Parlamento, etcétera? Porque eso lo había estudiado en Instrucción Cívica en la escuela primaria. A ver si hoy en día mis nietos, por ejemplo, ¿verdad? Que yo por ahí les pregunto alguna cosa muy simple y ellos me van a decir que no lo saben. Y una de mis nietas también, mire, yo que soy autor de un libro sobre Sarmiento, me digo, a Sarmiento no lo quiero nada porque fue el que fundó la escuela, dice ella. Es decir, hay una serie de cosas abismales respecto de pocas décadas de diferencia. Nosotros tuvimos ese plus. Ahora tal vez no se tiene, pero ustedes también tienen la misión de cambiar todo eso. Y se cambia desde abajo. Zimmerman, un apellido de luchadores, de los colonos de Esperanza y de otras colonias agrícolas. Bien radical. Muchas gracias, lo voy a investigar, no lo tenía ese dato, lo voy a investigar. Muchísimas gracias por la respuesta, la verdad, muy, muy clara. De verdad. Bueno, les agradezco mucho la paciencia, espero que la síntesis haya estado aceptable y bueno, sigamos trabajando y sigamos preocupándonos, no bajemos los brazos
y pensemos que son muchas las personas en este país que quieren cambiar realmente para bien. Y ustedes son los que tienen que llevar adelante esta tarea, para que no se rompa ese nexo generacional, donde los del pasado ya hicimos lo nuestro. Podemos estar prestando estos pequeños servicios, pero donde la fuerza está en ustedes, en la juventud. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Excelente charla. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor De Marco, y gracias también a Barbero, presidente del Instituto Irigoyeniano. Acá también tenemos algunos mensajes. Bueno, Mabel Formigoni también dice muy buena presentación. Y no sé, Carlos, ¿vos querés cerrar con algo? Ustedes disculpen, pero no he logrado oír. No lo escuché. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Bueno. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. Sí. Bueno, yo le agradezco mucho al doctor De Marco. Ha sido muy claro y hay una cosa que destaco en él cuando definió que hay que ubicarse en el contexto de la época. Yo creo que lo que aquí debemos rescatar de la figura de Alem son cosas que trascienden todas las épocas. La decencia, la honestidad, los principios. Eso yo creo que no tiene época. Por supuesto que todo eso debemos adaptarlo a nuestras épocas. Y creo que es el mejor ejemplo, el que usted ha dado, muy bien definido, muy bien relatado, para los jóvenes que nos han convocado acá en esta charla tan interesante. Le agradezco mucho y agradezco la presencia de todos los chicos y los que no son tan chicos. Muchas gracias. Carlos, vicepresidente del Comité de Zárate. También Verónica Veró dice gracias por su magnífica charla, doctor. Y Nelson Braillar dice gracias, doctor, muy aleccionador y valioso. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ya vamos cerrando. Espero que el doctor Barovero apruebe mi elección, el presidente del Instituto Irigoyeniano. Bueno, mucho gusto y muchas gracias. Miguel, vamos a estar subiendo esta charla después a nuestras redes y se la voy a compartir, obviamente, a través de su correo o por WhatsApp. Agradezco desde ya su tiempo con nosotros, con la Juventud Radical de Zárate y con todos los que están hoy acá en esta reunión. La verdad, impecable. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Buena semana para todos. Saludos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, gracias. Muchas gracias a usted. ¿Cómo se? Bueno.